Abre este bloque de intervenciones los representantes de STEC Intersindical Canarias, don Gerardo Rodríguez Pérez y doña Aridia Moreno González. Tienen ustedes un tiempo máximo de 15 minutos. Sí, hola, buenos días a todos y a todas y primeramente pues agradecer la invitación. Bueno, como comentaba la presidenta, mi nombre es Aridia Moreno, del STEC Intersindical Canaria, y hoy comparecemos aquí porque queremos trasladar la profunda preocupación del profesorado ante el deterioro del clima de convivencia en los centros educativos públicos del archipiélago. Los datos de un macroestudio que se ha hecho a nivel estatal por la Confederación de STES y contextualizados a nivel de Canarias son contundentes. 9 de cada 10 docentes perciben un aumento de las agresiones verbales y o físicas por parte del alumnado. No se trata de episodios aislados, sino de una percepción ampliamente extendida que refleja un cambio preocupante en las relaciones dentro del aula. Asimismo, el estudio señala que el 87,5% del profesorado considera que el clima de trabajo es conflictivo o complicado, situando a Canarias entre los territorios donde esta problemática resulta más evidente. A esta situación se suma que más del 80% del profesorado constata actitudes hostiles y falta de respeto por parte de la familia, lo que incrementa la tensión cotidiana en los centros educativos. El profesorado canario no está denunciando únicamente conductas disruptivas, está alertando de un deterioro del respeto hacia la función docente y hacia la autoridad pedagógica, elemento imprescindible para garantizar el derecho a la educación. Este deterioro se ve agravado por factores estructurales. El 90% del profesorado considera que las ratios actuales impiden atender adecuadamente un alumnado cada vez más diverso. El 95,7% denuncia que la sobrecarga burocrática resta tiempo a la preparación de clases y la atención del alumnado con dificultades. Y el 84,4% percibe falta de respaldo institucional ante los conflictos de convivencia. Cuando el profesorado carece de tiempo, recursos y apoyo institucional, la convivencia se resiente y el desgaste profesional se intensifica. El estudio advierte, además, de un aumento preocupante de bajas laborales asociadas al estrés y al desgaste profesional, consecuencia directa de este contexto. El profesorado no demanda privilegios, demanda condiciones dignas para ejercer su labor, demanda poder enseñar sin tener que tolerar insultos o desconsideraciones, demanda apoyo institucional efectivo ante los conflictos, demanda ratios adecuadas que permitan atender la diversidad real del alumnado. Demanda tiempo para educar y enseñar y acompañar, no para cumplir con cargas burocráticas excesivas. Y demanda reconocimiento social a una profesión esencial para el desarrollo de Canarias. El propio estudio advierte que si no se adoptan medidas urgentes, el sistema educativo público se enfrenta a un riesgo real de escasez de profesorado. Esta situación no constituye únicamente un problema laboral, es un problema educativo, es un problema social. Y es, sobre todo, un problema para el futuro, del futuro para Canarias. Defender al profesorado es defender la escuela pública. Defender la escuela pública es garantizar la igualdad de oportunidades. Y garantizar la igualdad de oportunidades es proteger el futuro del archipiélago. Y ahora dejo paso a mi compañero Gerardo para exponer la segunda parte. Muchas gracias. Muy buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por la invitación que nos han hecho llegar al sindicato STEC, que somos un sindicato importante y de referencia dentro de la comunidad educativa desde siempre. Presidimos la Junta de Personal de la provincia de Las Palmas y, creemos que en las últimas elecciones hemos ganado en 4 de las 7 islas, con lo cual estimamos que la confianza del profesorado en lo que hace, dice y actúa el sindicato, goza de su confianza y está plenamente justificada. Lo que nos trae aquí es la ley de autoridad de reconocimiento, porque ya está reconocido en otras normativas la autoridad del profesorado.
Es decir, aquí no nos traen nada nuevo. Es algo que ya está en la ley orgánica y, por supuesto, si está en la ley orgánica, que es la más importante, tiene que estar encascada en todas las otras resoluciones, leyes, órdenes, etcétera. Por tanto, la autoridad del profesorado está reconocida y la presunción de veracidad del profesorado ya está reconocida en la Ley Orgánica de Educación. Por lo tanto, no hay nada nuevo en este documento que yo traje aquí, no hay nada nuevo con respecto a ese tema. Ahora, eso sí, nosotros esperábamos que este documento aportara las medidas y las herramientas y los instrumentos necesarios para que esa autoridad se ejerza, para que esa autoridad que se supone, que se reconoce, que ya está en la normativa, realmente tenga fuerza. Porque hasta ahora ha sido papel mojado. ¿Y por qué ha sido papel mojado? Porque si a una autoridad no se le traslada, no se le confiere esas herramientas suficientes, esos instrumentos suficientes, no la puede ejercer. Si nosotros pensamos en un policía municipal que no esté, digamos, pertrechado con el cinturón, con el chaleco, con el casco, con lo que sea, no puede ir a ningún lado para poder ejercer esa autoridad. Es una autoridad, si ustedes quieren, formal. ¿Qué necesitamos aquí en Canarias? Primero, una política preventiva que haga que la falta de convivencia que hay dentro de los centros educativos se cambie. Porque hay falta de convivencia, lo acaba de explicar, falta de buena convivencia, de respeto, de consideración, de educación hacia el profesorado. Lo acaba de decir la compañera, este es el estudio que ha nombrado, es un estudio de carácter estatal, es un estudio pormenorizado, es un estudio riguroso, es un estudio comparativo con las otras comunidades autónomas y con los países de la OCDE. No es cualquier cosa, nosotros no sacamos todos los años una lista de agresiones en plan sensacionalista para publicar en los periódicos, no lo hacemos. Lo que hacemos es trabajar de fondo el hecho de que haya respeto hacia el profesorado y ponemos a su servicio los abogados del STEC y los servicios jurídicos del STEC. Trabajamos en silencio porque hay que trabajar de vez en cuando según ciertas cosas de la manera más discreta posible para no alarmar a la sociedad y para que no crean que la escuela pública es un gueto en donde se puede hacer cualquier cosa, porque eso no es verdad. La escuela pública en líneas generales funciona, los profesionales funcionan, el alumnado se comporta con respeto, pero hay una realidad y esa realidad también es verdad que existe, que en algunas ocasiones un conjunto de alumnos pues no trata con la deferencia debida al profesorado. Y quiero decir otra cosa, la autoridad empieza también porque la propia administración trate a los docentes con dignidad y trata a los docentes con esa autoridad que se supone que se les reconoce, porque muchas veces la propia administración, en este caso la Consejería de Educación, se desentiende de los problemas de los docentes, se desentiende de los problemas de lo que quieren que sea una autoridad. Se desentiende de los problemas porque se olvidan muchas veces cuando se les envían determinados escritos o cuando se les envían determinadas, peticiones de ayuda y no se les responde, no se les acompaña, no se les presta atención, no se les presta ayuda. Entonces, cuando llega y un docente tiene en un aula 2 o 3 alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo y que tienen comportamientos hasta cierto punto agresivos, vamos a decirlo así, o invasivos, o como ustedes quieran llamarlo, para entendernos, ¿dónde está el auxiliar que pueda ayudar a ese docente? No existe. ¿Por qué no existe el auxiliar? Porque no hay recursos. Entonces, nosotros no podemos decir que esta ley está bien, esta ley o esta propuesta de ley que ustedes tienen que aprobar, si no existen los recursos suficientes para que la autoridad se reconozca efectivamente, materialmente y no formalmente, porque formalmente ya está reconocido en otras leyes. Eso no hace falta que se ponga
digamos, en un papel. Que si lo quieren poner en este documento, pues nos parece bien, pero ya está en otra normativa. No, no podemos tampoco olvidarnos de una cosa importante, desde mi punto de vista. No es un factor desdeñable, ni es algo residual que tengamos el índice de pobreza infantil más alto de todo el Estado. Ni podemos olvidarnos tampoco de que el 31% de la población de Canarias está en riesgo de pobreza y exclusión, porque eso afecta después al aula. Lo que pasa fuera del aula repercute en el aula. Lo que pasa en la sociedad repercute dentro de la educación. No pretendamos pedirle a los alumnos que muchas veces están abandonados en sus casas, que no tienen el espacio suficiente para aprovechar sus estudios, porque sus familias no tienen recursos, porque sus familias son pobres, porque sus familias no llegan a fin de mes, porque tienen trabajos precarios, porque vivimos en una sociedad que está muy dependiente de un único factor o de un único, digamos, sobre todo del sector servicios, que es muy fluctuante, como estamos viendo ahora con esta guerra que puede llegar, pues no le podemos pedir al alumno que se aleje de su situación real en su casa y se comporte de otra manera en el centro. Muchas veces eso no pasa. Lamentablemente, lo que ocurre fuera, la marginalidad, la pobreza, la exclusión, lo tenemos dentro de las clases también. Eso nos excusa para que el alumnado no se comporte como tiene que comportarse, pero sí es necesario saberlo para que las autoridades competentes, entre ellas este Parlamento, pongan las herramientas necesarias para que haya una mayor redistribución de la riqueza, empleo estable y los alumnos puedan, digamos, tener su espacio para poder formarse de la mejor manera posible. Políticas preventivas. Prevención de la agresividad, de la falta de consideración, de las humillaciones que sufre el profesorado, etcétera. Porque creo que buena parte de eso se podría haber evitado si hay políticas preventivas. Un desarrollo del plan de convivencia que se difunda en el centro desde el principio y que por lo tanto lo conozcan todos los alumnos y sean tratados en todas las tutorías. Una, digamos, disminución de la carga burocrática del profesorado, que se encuentra ahogado con tantos papeles. Los procedimientos son necesarios, porque los procedimientos nos alejan de la arbitrariedad. Si yo voy a un procedimiento y es un procedimiento que tiene unas normas, eso hace que no sea un funcionario o alguien el que decida. No, es el procedimiento y ese procedimiento tiene unas normas y tiene que tener una transparencia. Pero hay una carga de burocracia que puede ser evitable, que debe ser evitable, que es necesario que se evite. Ya le hemos propuesto a la Consejería en varias ocasiones, oye, formemos una comisión mixta entre ustedes, que son la Administración, y nosotros, que somos los sindicatos, a ver qué es lo que se puede suprimir sin que disminuya el nivel de calidad que tiene que tener la enseñanza. Porque se puede disminuir la carga burocrática del profesorado. Y eso es un factor importante también, porque eso genera malestar dentro de las aulas. Por lo tanto, lo que nosotros exigimos y pedimos es, bien, no vamos a hacer una enmienda a la totalidad de este documento, porque entendemos que este documento tiene algunas cuestiones y algunas cosas que son importantes y que son de interés y que son reales, como dice el informe de los ESTE que se ha publicado hace 2 meses y que ha tenido una repercusión en toda la prensa nacional y también aquí en la local. No vamos a hacer una enmienda a la totalidad de este documento, pero este documento tiene que ser completado. Aquí no basta con decir, oye, es necesario reforzar o tener, digamos que el profesorado tenga más medios y tenga más recursos. ¿Qué recursos? ¿Qué medios? ¿Qué auxiliares dentro de las aulas? ¿Qué desdoblamientos de grupos? ¿Qué bajada de ratio? ¿Qué nuevas instalaciones? Me hace gracia porque uno de los artículos dice, no, en los tablones de anuncios no deben de pintarrajearse, no deben de... Pues si no hay tablones de anuncios. En algunos centros no existen ni los tablones de anuncios. Vayan ustedes a los centros. Muchas veces nosotros que tenemos que dejar la información, los sindicatos, en los centros educativos y en los tablones de anuncios, nos encontramos con que no podemos porque no hay tablones donde ponerlo. Entonces, ¿qué van a pintarrajear?
o que van a estropear. Bueno, no me quedan nada más que 23 segundos, simplemente le traslado, por favor, nosotros tenemos aquí las enmiendas, se las vamos a pasar por escrito, enmienda por enmienda, punto por punto y artículo por artículo. Les vamos a pasar lo que nosotros entendemos que tiene que ser completado. Y eso sí, les rogamos también que piensen en la comunidad educativa, en el profesorado y en que estamos formando a los jóvenes. Gracias. Bueno, muchas gracias a los diferentes grupos parlamentarios por sus intervenciones, las dudas que han planteado, la preocupación que veo también con respecto no solamente a la ley, sino a la educación pública en líneas generales y por el tono en el que se han manifestado. Yo muchas veces tengo un tono hasta cierto punto vehemente, pero lo importante es el fondo de las palabras, ¿no? Quería empezar por unas consideraciones generales y después le responderé en el tiempo que tenga a los diferentes grupos parlamentarios y a, digamos, lo que han manifestado aquí. Vamos a ver. La ley de autoridad y el reconocimiento de la autoridad no es solamente dinero. No es solamente dinero. No, es algo más que dinero. Es también dinero, pero más que dinero, ¿no? Es decir, es verdad que la Ley Canaria de Educación dice que se tiene que llegar al 5% del Producto Interior Bruto en 2022. Que eso no se ha puntualizado. Se tendría que haber llegado. La Ley Canaria de Educación sale de una ILP, de una iniciativa legislativa popular que planteó el sindicato que yo represento junto con colectivos de padres y madres. Y la traímos aquí junto con un articulado. Y en su momento, sus señorías, las que estaban aquí, en el año 14, la tomaron en consideración, la tramitaron y salió una Ley Canaria de Educación que aprobó el Parlamento. Y está el 5%. El 5% está, por lo tanto hay que cumplirlo. Entre otras cosas, porque una educación que esté por debajo del 5% es una educación quebrada, como está la nuestra, y por eso estamos aquí. Estamos aquí por el que la autoridad que se le reconoce ya en otras normativas no es efectiva. No se hace efectiva, y no se hace efectiva porque faltan recursos y, como decía, creo que la representante de la agrupación socialista Gomera, también gestión. Bueno, creo, no sé, alguien lo dijo. Buena gestión y dinero también. Bien, a la autoridad, y me refiero a los docentes, a la autoridad, al principio de este curso, cuando se crearon los centros integrados de formación profesional, ni se les informó, y eran autoridad, de que iban a crearse ciertos centros integrados de formación profesional en islas no capitalinas. Ni se les informó. ¿Qué quiere decir eso? Que se les tomó por nada, que se les ninguneó. Es decir, se pretende reconocer la autoridad y no se informa al profesorado de que se va a crear un centro integrado de formación profesional y tienen que saberlo por lo que se llama la rumorología. Hombre, me parece que es una poca consideración con respecto a la autoridad. Cuando la autoridad llegó a las clases, lo que se encontró fueron sus útiles de dar clase de algunos de los centros de islas no capitalinas tirados en los pasillos. Así se trató a la autoridad. Me puse en contacto con el consejero, escuchó lo que le dije, me dio la razón y envió a los dos viceconsejeros a informar a la autoridad de lo que le competía y de lo que iban a hacer en centros, por ejemplo, como La Gomera. Por cierto, también me dirigí al presidente del Cabildo de La Gomera, que me atendió y me echó una mano en ello. Hay que decirlo porque es cierto y porque es verdad. Y no tiene competencia. Bueno, y ahora, si les parece, hablo de cada uno de los
grupos, me quedan 5 minutos nada más. O sea, la asociación, Agrupación Socialista Gomera, perdón, medidas preventivas, comentabas, ¿no? Medidas preventivas. Mira, medidas preventivas para que pueda, digamos, haber una ley y una ley integral, completa, sin huecos, digamos, que ocupe todo lo que al profesorado le preocupa. Transparencia. Transparencia en lo que se hace en la consejería. Transparencia en lo que se hace y que va a repercutir en ello. Y te estoy dando un ejemplo. Centros integrados de formación profesional e implantación de la FP Dual. El año pasado que no hubo información ninguna de cómo se hacía. Le recortaron derechos al profesorado sin que el profesorado se enteraron. Se enteraron cuando tenía el horario delante. Y entonces dice, ¿cómo va a ser esto? ¿Qué es lo que pasó? Pues que hubo conflictividad laboral. ¿Queríamos nosotros conflictividad laboral? No, queremos paz, pero lo primero que hay que hacer es reconocerle los derechos a la autoridad. Porque a la autoridad a la que se le tiene que reconocer, me refiero a los docentes, que se les reconoce ya su autoridad. Medidas preventivas. Bueno, reunión con los padres y las madres para que los padres y las madres dejen de poner en los grupos de WhatsApp y en otros grupos esto que se llama todo el mundo digital y, digamos, a determinados docentes y que se les acose a través de esas plataformas. Medidas preventivas. Conformar una verdadera comunidad educativa en donde haya armonía entre los diferentes sectores de esa comunidad educativa. Los padres, las madres, el profesorado, el personal de administración y servicios, etcétera. Eso hay que hacerlo. Y eso se puede y se debe hacer. Tienen autonomía los centros educativos. Y ayuda a los alumnos en desamparo. A los alumnos que están en desamparo porque no tienen recursos y sus padres, bueno, pues tampoco se ocupan mucho de ellos, hay que prestarle ayuda a través de los servicios sociales de los ayuntamientos. La Ley Canaria de Educación, incrementarlo al 5%, sí, porque la Ley Canaria de Educación tiene una doble legitimidad, la legitimidad que le da el Parlamento de Canarias y la legitimidad que le da el origen de una iniciativa legislativa popular donde hubo 26.000 firmas para el gobierno de una Ley Canaria de Educación, que este sindicato defendió. Y bueno, he visto que hay otros que también ahora la defienden cuando antes se oponían, pero bueno, no importa. Te haremos llegar el informe. Al representante de Vox, le agradezco su sinceridad. Cuando usted dice, no va a haber ficha financiera, no va a financiarse esto, usted me está diciendo lo que usted cree. Y si usted me está diciendo que no va a haber ficha financiera y cree que no va a haber ficha financiera y lo dice, yo le agradezco que lo diga, porque eso nos hace también tener conciencia de la realidad. Si no hay ficha financiera, esto, obviamente, como se dice, o como se han dicho aquí, es papel mojado. Por lo tanto, le pedimos a los grupos que lo han traído aquí, que sean los responsables de haberlo hecho, que pongan una ficha financiera para que todo esto se lleve a cabo. A Carmen, representante de Nueva Canarias, también le traslado que estamos de acuerdo. La escuela pública tiene que ser universal, gratuita, obligatoria, tiene que tener las esencias mismas de cuando se creó en el periodo jacobino de la Revolución Francesa. Ahí se creó la escuela pública. Y la escuela pública, esas esencias no deben de haber cambiado, ni tienen que haber cambiado. Sí tiene que ser más democrática y tiene que tener los órganos colegiados como máximos órganos de expresión de la escuela pública. Y dentro de ellos el Consejo Escolar, donde está representada toda la comunidad educativa. El decreto de convivencia se nos llamó, pero se nos llamó cuando presionamos para que nos aceptaran como interlocutores. Y somos los representantes del profesorado, legalmente constituidos, que lo dice desde la Constitución hasta el Estatuto de Autonomía. Por lo tanto, sí, nosotros somos representantes legales y teníamos que estar en el... Ahora se nos ha aceptado participar, pero nos costó, tuvimos que presionar. Al principio, de oficio, no estábamos invitados. Para terminar,
representante del Grupo Popular, se necesita financiación, por supuesto, y el tema de la burocracia es importante, que se disminuya cuanto sea necesario. Me quedan 5 segundos. Nosotros firmamos, el representante del Grupo Socialista, firmamos nosotros el informe del Consejo Escolar del Estado, el dictamen del Consejo Escolar del Estado. Nosotros firmamos ese aquí. No, nosotros estamos en eso. Nosotros pactamos en el Consejo Escolar del Estado el dictamen que aquí se trae y que tú dices que es una enmienda a la totalidad, o que puede ser una enmienda a la totalidad, o que a lo mejor es considerado una enmienda a la totalidad. Lo firmamos. Formamos parte del Consejo Escolar de Canarias, hicimos nuestras enmiendas. Tú sabes que ese dictamen es un consenso entre diferentes, digamos, sectores que hay, familias, ayuntamientos. Bueno, Linares estaba o ha estado en el Consejo Escolar de Canarias, él lo sabe perfectamente. Y por último, como no me quiero... no, era el último grupo, perdón. Pensaba que había algún grupo más. Creo que no me he dejado a ninguno atrás. Les agradezco mucho la intervención. Gracias.